Hola con todos y todas, esta sexta entrega de Crítica y Debates Contemporáneos. Tenemos la visita de un profesor de la facultad y gran amigo de la casa, que es Carlos Humberto Celi. Carlos tiene tiene una maestría en estudios latinoamericanos y un doctorado también en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que ahora un poco nos convoca, Carlos, es en relación, casi parecería coyuntural, pero es un poco hablar de algo que ha estado de algún modo escamoteado estos últimos años, especialmente en la universidad pública ecuatoriana me refiero, que es un poco conversar acerca de hacia dónde va el movimiento estudiantil universitario. Claro, es una pregunta que tiene una antepregunta, es más bien, ¿de dónde viene el movimiento estudiantil universitario? En ese sentido, Carlos, te agradezco por la visita y poder conversar sobre eso que nos urge, digamos, reflexionar nuevamente. Buenas tardes, Cris, gracias por la invitación. Bueno, en general, chunga, digamos, esta pregunta que es persistente, tomando en cuenta que ahora se cumplen 50 años de octubre de 68 del Tlatelolco y 100 años de Córdoba de 1918, digamos, en ambos casos hay toda una, ¿qué será?, una inflexión que en el caso ecuatoriano, digamos, no se ha podido recoger hacia adentro y capitalizar esa rica historia del movimiento estudiantil latinoamericano y ecuatoriano en concreto, sino que además ahorita hay una especie de momento que ya dura bastantes años de, yo diría, retroceso prácticamente, o de activación esporádica, que es un poco a lo que se ha tendido luego de los años 80 en algunos países de América Latina, no en todos, hay unos que han tenido una movilización constante. ¿Qué países, por ejemplo? Pues Argentina, Chile, Uruguay, diría yo, que tienen el mismo Colombia, tienen una forma de movilizarse que, digamos, tiene una relación con sus también estructuras en términos de organización estudiantil ganadas después de 1918 en varios casos, en otros casos después, y que tiene que ver con los centros de estudiantes, las asociaciones de carrera, las juntas de las asociaciones de facultad, pero que de todas maneras lograron resistir a los distintos embates históricos. En el caso argentino, pues, la coyuntura 78, 76, 78, 80, 81, en el caso chileno post-73, digamos, aunque igual incluso en la dictadura, en la segunda parte de la dictadura pinochetista, lograron ya empezar a reactivarse, y en el caso colombiano, que más bien ha sido una constante, aunque esporádicos, digamos, ¿no? Pero unos esporádicos masivos. Ellos tienen una organización hacia adentro bastante sólida, pero con, digamos, ciertos repliegues de no inactividad, sino de poca visibilidad mediática, si se puede decir. Carlos, una cuestión ahí que sería como muy potente pensar a lo largo, digamos, de estos 100 años, ¿no? Desde el Manifiesto de Córdoba, vos, digamos, tu investigación sobre el movimiento estudiantil universitario es bastante grande, es Centroamérica y América del Sur. ¿Vos ves qué puntos de confluencia en torno a la movilización, la conformación de un movimiento estudiantil y qué diferencias, digamos, latentes, qué diferencias, por así decirlo, más, qué diferencias más como evidentes podrían existir entre América, digamos, entre Centroamérica, el, digamos, callejón interandino y los países de América del Sur, por ejemplo, en torno a la idea del movimiento estudiantil? Te digo esto por una razón, porque hay cierta tendencia a homogenizar y estandarizar el concepto de movimiento estudiantil, como si el concepto pudiera ser una especie de gran casa que abarcaría a todas las experiencias como tal. Entonces, yo, de algún modo, en la literatura existente sobre aquello, siempre se plantea un principio de especificidad de cada país, de cada movimiento estudiantil. ¿Cómo ves vos, digamos, esta triada, digamos, ¿no? América Central, el callejón interandino y el cono sur, digamos? O sea, sin duda sí hay o varios momentos de
ciclos de sincronía y desencuentro, digamos, en general, en términos de conformación, expansión, radicalización. O sea, sí hay toda una suerte de oleaje general en términos de subida y de bajada, digamos, el oleaje con todo lo que eso conlleva, que en los primeros años, y con todas las diferencias del caso, sí tuvieron, del 1900 a 1930, por dar una fecha aproximada, sí tuvieron casi todos un gran momento de conformación, ¿no? O sea, de generación de federaciones, a diferencia en el Ecuador, que la FEUE se constituye en el año 1944, pero previamente, en los años anteriores, ya había intentos federativos, con una fuerza mayor en Guayaquil que en Quito, en realidad, en los primeros años, ¿no? Pero luego, digamos, en eso tienen mucha relación Centroamérica, México, Callejón Interandino, Cono Sur, con, yo diría, una ligera, ¿qué será?, rapidez en la movilización mayor en la Argentina, en Chile. Es decir, ya para fines del siglo XIX, ya en Argentina se crea la primera federación de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y es con el 1918 que se genera la FUA, la Federación Universitaria Argentina. Pero en general, digamos, hay toda una especie de compás que marca en buena medida en los primeros años lo que ocurre con... ahí sí podríamos hablar hasta los... Bueno, ya iremos complejizando. Podríamos hablar en singular de movimiento estudiantil, ¿no? O sea, es decir, los años de conformación, los años de expansión, luego vienen los años de radicalización. Hay también un año, digamos, de reflujo, ¿no? También un año hay bastantes un años. Momento también, digamos, político del país donde se repliegan, digamos, como... Hay varios, pero digamos, habría que meterse a ver en términos por país. Ahí sí no puedes... O sea, los reflujos en general tienen que ver, casi siempre, y eso es muy interesante, o sea, casi siempre los momentos de reflujo de política hacia afuera, es decir, política en términos de pensar las contras contra el gobierno central, generaron momentos de reflujo muy interesantes, en un primer momento, que tienen que ver con mirar la universidad hacia adentro. Esos momentos de reflujo implicaban reformar el pensum, mirar la relación docente-alumno. En varios casos, y eso pasó en muchas universidades, sobre todo en los años 60, hicieron unas grandes reconfiguraciones de facultades como arquitectura. Tienes Guatemala, tienes México, tienes el mismo Ecuador, tienes Argentina, tienes Colombia, en donde en estas facultades, digamos, generaron toda una lectura muy horizontal de lo que debía ser una carrera. Sí, esos reflujos, digamos, no tanto de despolitización, sino de mirar la universidad en términos de su esencia, en una gran mayoría sirvieron para momentos de posterior flujo hacia una repolitización aún mayor, ¿no? Pero claro, eso estamos hablando de en estos momentos en donde los ciclos se compartían, es decir, conformación, expansión, radicalización, y luego vendría la época que en una buena mayoría de países se llamó de insurrección, ¿no? Y que en casi todos tenías junto a ello con el nacimiento de la nueva izquierda. Es decir, con el desgaste de los PCs, con el desgaste de los partidos socialistas, hay alas dentro de las mismas juventudes, en su gran mayoría, que optan por radicalizar sus mismos partidos o abrirse. Y en esa radicalización, ¿cuáles son las derivas que toman el movimiento estudiantil? Específico, digamos, uno puede ver claramente, por ejemplo, el movimiento estudiantil en Centroamérica, en la década de los 70, 80, especialmente en El Salvador. Muchas de esas derivas es hacia el Frente Farabundo Martí, por ejemplo, hacia la guerrilla. ¿En todas hacia dónde, digamos, o está también, digamos, como hay cierta homogeneidad de las derivas que adopta el movimiento estudiantil universitario, digamos, en sus momentos de radicalización, ¿no? Es que hay un momento de radicalización y yo diría que es un segundo momento que es de mayor radicalización aún, que yo le he llamado de insurrección. O sobre todo de insurrección, de insurgencia no tanto. Básicamente todos nacen post-Cuba 1959, donde el horizonte es la lucha armada. Es la toma del Estado, la toma de lo que en ese momento se entendía por el poder, que luego para los 80, 90 ya la noción de poder no va a ser igual. Y todos optaban por la vía armada, llámese foquista, llámese... GPP, Guerra Popular Prolongada. Guerra Popular Prolongada, que básicamente esas son las tres líneas que tiene el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y el Farabundo Martí. Sí, y también la URNG. En Guatemala. En Guatemala, ¿no? Esos tres países, digo, con Guatemala más aún y con El Salvador, generaron miles de mártires estudiantiles, ¿no? O sea, no hablamos de decenas ni centenas, y de mucha gente incorporada en las guerrillas, muchos por convicción, pero otros también huyendo de la posible persecución de las fuerzas del orden, ¿no? En Nicaragua se da un momento mayor de insurrección, en la que, ojo, casi todos, y eso da casi en todos los países,
coinciden con la radicalización de los grupos eclesiales de base hacia la izquierda a partir de la Iglesia del Tercer Mundo. Entonces ahí se da una confluencia de grupos que hasta ese momento no estaban tan convencidos y se genera un gran momento de insurrección que se replica en prácticamente todos los países con más o menos fuerza. Y, por ejemplo, en ese debate, Carlos, ¿cómo vos ves, digamos, cuáles serían, digamos, las formas en que el movimiento estudiantil universitario va llenándose de contenido, si es que es así, o si el propio movimiento estudiantil va generando, digamos, como entre sus filas un principio de producción o va siendo parte de las discusiones de la época? Ejemplo, lo que vos dijiste, ¿no es cierto? Todo el influjo de la teología de la liberación vinculada hacia la universidad, todo el influjo de la revolución cubana vinculada hacia la universidad, todo el influjo, digamos, de los momentos más complicados alrededor de las crisis, digamos, de gobernabilidad en Centroamérica, que dotan también, o creería que dotarían de sentido al movimiento estudiantil universitario, o este movimiento estudiantil universitario genera sus propias derivas, sus propios horizontes, digamos, reflexivos, no sé, epistémicos, educativos y todo eso. Es de ida y vuelta. Yo diría que en buena medida no es tan así, por lo menos como intención evidente, en el sentido de que había todo un deberse a los partidos políticos, había un deberse a la idea, al horizonte de la revolución social, política, pero claro, eso no quita que implícitamente no hayan dejado de generar sus propios contenidos. Es decir, hay un sentido de época que configura y que es configurado a la vez desde los estudiantes y a los estudiantes los configura. Eso genera, sin duda, formas contraculturales, genera formas estéticas, genera maneras de entender el mundo. Es decir, hay una dinámica que podríamos entender, lastimosamente, yo digo lastimosamente, ¿por qué? Porque lastimosamente tomada desde mayo 68, y lo digo lastimosamente no porque lo de mayo 68 esté mal, sino porque hay una lectura eurocéntrica en asumir mayo 68 como el baluarte, digamos, de lo que ocurre con la juvenilidad, y existió un Tlatelolco 68 que no ha sido marcada con la misma fuerza que ha sido mayo 68. De manera simultánea tiene los rosariazos, los cordobazos de Argentina, digamos, y los cuales, claro, está implícito toda una forma de entender el mundo que está vinculada a la radicalidad política, a la militancia, y que tiene también que ver con la idea del cambio social, pero también como un desgaste de la vieja izquierda. Es decir, aquí se instaura, en términos de sentido de época, toda una lectura de lo que podríamos entender como las nuevas izquierdas, yo diría casi en plural, pero que también tiene que ver con una ruptura, no quisiera decir generacional porque no me gusta la palabra, pero sí con una ruptura con las formas anteriores de entender el socialismo, basados sobre todo y amparados en lo que sería el horizonte de la Revolución Cubana. De ahí viene pues un Nicaragua 79, ¿no? Que es un segundo momento de respiro, digamos, en términos de posibilidad de guerra, de alcanzar la revolución, de cambiar el Estado, como se le quiera llamar, que de todas maneras genera una estética, como ya te dije, valores, música. Eso te iba a decir, porque muchas veces el movimiento estudiantil universitario está siendo pensado a partir específicamente de un horizonte político y especialmente delimitando eso como un horizonte político de acción, ¿no? Partidario, si se quiere. ¿Vos cómo ves, digamos, las producciones, más bien en el sentido que vos nombrabas? Es decir, ¿qué singularidades también permitirían entender el movimiento estudiantil universitario en relación a la cultura y a sus manifestaciones culturales, contraculturales, producción cultural más bien, ¿no? Como producción cultural? Pues bastante, ¿no? Hay una lógica que diría yo hasta de parricidio, ¿no? Que fue como voluntariamente se nombraron los ánsicos con respecto de la generación del 30, que creo que se replica en buena parte de los países, y en esos horizontes de sentido hay todo un reinterpretar lo que sería, pues no solo el movimiento hippie, digamos, hay una adaptación concreta de lo que viene a ser acá lo andino, vinculado con lo guerrillero y vinculado con lo contestatario. Es decir, en ese sentido hay una reinvención de lo que sería posibilidad de generar nuevas formas de pensar, de vivir, de existir, sin duda todavía muy amparadas o muy reguladas por la noción de partido político como horizonte, lo cual, digo, no es deleznable para nada,
y que no, o sea, luego de los 80 eso, digamos, en algunos países se sostiene y en otros como el nuestro no. ¿Qué países se sostiene y qué adopta, por ejemplo? O sea, yo pienso que también se, digamos, se moderniza también de algún modo, Sí, ¿no es cierto? sí, sí. ¿Qué caracteriza eso? Bueno, o sea, hay una nueva reconfiguración de la izquierda, que ya no se llama nueva izquierda, sino izquierda independiente, que es lo que ocurre mucho en Argentina, en Chile, digamos, en menor medida, y tiene que ver ya con las izquierdas no vinculadas a ningún orgánico previo, ni trotskista, ni maoísta, ni peronista de izquierda, sino un intento de generar fórmulas o formas de izquierda llamadas independientes, aunque luego se hayan ido repartidizando en buena medida. Eso en donde se sostuvo el horizonte de clase. Yo creo que y eso es una tesis mía, digamos, a partir de la tesis, yo creo que no en todos los países se sostuvo el horizonte de clase como forma organizativa, es decir, y justo eso es lo que le ocurrió a Ecuador y a otros países, el mismo Perú, el mismo Bolivia, donde el horizonte o el referente de clase o la forma clase no se sostuvo en cuanto el estudiante es un estudiante típicamente moderno, digamos en el sentido más amplio de la palabra moderno, donde se sostiene, digamos, sus formas federativas tienen una relación muy directa con el partido político tradicional, con su secretariado general y sus ramificaciones. Es decir, en donde no se sostiene la forma clase o el referente de clase, en muchas partes esto estalla. Y es donde se sostiene el horizonte de clase, en donde el movimiento estudiantil, o ya los movimientos a partir de los 80, habría que, aunque no me caiga el señor Brunner, se tiene que hablar en plural de los movimientos estudiantiles, ya no se puede hablar en singular como hubiera sido antes de los 80. Es decir, los 80 es un gran parteaguas para todos. Para todos. En todo, o sea, la misma noción de poder se estalla en 1000 pedazos, pasa a significar 1000 cosas. Y acá también ocurre algo muy similar, ¿no? Entonces, y como digo, en los países donde se sostuvieron los horizontes de clase, es muy probable que se hayan sostenido las formas organizativas basadas en las federaciones. ¿No? En México, sin embargo, el movimiento estudiantil no deja de ser episódico, sin embargo, cuando estalla muy fuerte. También porque el horizonte de clase, o nunca, digamos, a partir del año 68 revientan todas las formas federativas, llamadas así charras o amarillas, porque muchas estaban compradas o vinculadas al PRI. Sin embargo, ellos generan una forma muy propia, yo diría, lo asambleario, ¿no? Muy mexicana, que es la forma asamblea, que ellos, para mí es una forma organizativa en sí misma. Ellos asumen que la asamblea es más bien una especie de foro de los comunes, en donde están varios grupos de distintas corrientes, que lo es, ¿no? Pero que en realidad la forma que decide es la forma asamblearia. Entonces, claro, son asambleas de 36, a veces de 40 horas sin parar, en donde se deciden cosas de todo tipo. Es decir, la toma más larga, en una de las tomas más largas en América Latina fue la del 99-2000, que duró 9 meses, ¿no? O sea, gente en una universidad gigantesca, tomada toda la universidad, con gente viviendo durante 9 meses ahí, ¿no? Y eso también era como una forma, yo diría, bastante estratégica y táctica alrededor de no dejar copar, por ejemplo, a todas las formas, yo diría, espurias del PRI, ¿no? Dentro del movimiento estudiantil. O sea, de ese modo tal vez el PRI no lograba el copamiento, digamos, de el movimiento estudiantil, las dirigencias y todo eso. Fue el motivo justamente por las asambleas. Luego, o sea, en el 86, 87 hay una huelga interesante que dura muy poco, que la ganan relativamente los estudiantes, depende de la versión que tengas. En el 99-2000 radicaliza la forma de asamblea, separándose de la del 86-87, y luego en el 2012, con el Yo Soy 132, a su vez radicalizan con respecto del 99-2000. Es decir, cada vez intentando ser lo menos cooptables posible, a tal punto de que son de pronto ya casi intocables. ¿En qué sentido? En el que casi todos los voceros son hiper rotativos, lo cual no dejaba no sé, negociación es una palabra mal entendida ya, o sea, es decir, o sería como grosería, pero no permitía el hablar con autoridades, y esto le sacaba la cabeza a las autoridades diciendo, si hoy me presentan mañana viene otro y pasado viene otro, y por tanto no sé con quién negociar, porque esa es la táctica del PRI. Es decir, te ubico a ti y luego negocio contigo por el oscurito. Entonces, lo que se evitaba lo que se intentaba evitar era al máximo que se quede gente fija, nombres concretos, para no poder tener negociado, digamos, por debajo, que es un poco una táctica histórica del PRI.
Y en ese sentido, Carlos, un poco nosotros hemos conversado estos momentos de el inicio, digamos, ¿no? Como el proceso del movimiento estudiantil a partir, digamos, de hitos, ¿no? O sea, Córdoba define, ¿no? Define Sí. mucho lo que se entendería por universidad. Eh, claro, la idea es que suena más mayo del 68 y más bien, ¿cómo vos puedes ver la influencia del 68 en México, en Tlatelolco, en relación al movimiento universitario, digamos, regional? ¿Qué derivas marcó, qué posibilidades, qué horizontes marcó ese hecho? ¿No? Si bien fue siempre, digamos, más escamoteado, porque claro, Mayo del 68 tenía hasta sus propios intelectuales en las calles y una serie de cosas. O sea, En México también lo tenía, lo tiene y José sí, Revueltas. pero José Revueltas. Sí. Y ahí, digamos, vos, ¿cómo pudieras ver, digamos, esas posibilidades, digamos, así como no oficiales, ¿no? De la historia y la influencia de Tlatelolco en el movimiento universitario, más hacia el sur, ¿no? Yo no sé, hasta eso te pregunto, ¿hasta dónde llega lo de Tlatelolco, post-Tlatelolco? Centroamérica, Latinoamérica, dado también por el problema de las comunicaciones en ese momento, eran mucho más lentas y todo, pero No ¿cómo te vos creas, ves? ¿ah? ¿No? No, porque uno de los nacimientos del movimiento estudiantil en general en América Latina es en la primera década del 1900, 1910 hasta 1920, y lo que se genera son grandes redes latinoamericanas. Obvio, los estudiantes eran gente de élite, en algunos casos incluso en el gobierno mexicano llegaron a considerar a los estudiantes parte del cuerpo diplomático para permitirles viajar como representantes mexicanos por Revolución Mexicana. Entonces, para que te hagas una idea de lo de élite que eran los estudiantes en general en América Latina en ese momento. Y ahí se generan varias redes, bastantes redes. Por eso, luego de Córdoba del 18, muchos de ellos viajan a vender la idea a lo largo de América Latina. Luego de lo cual también surgen líderes como Víctor Raúl Aya de la Torre en Perú, ¿no? Y En el el APRA, chiste, el APRA viene después, se funda en México, digamos, en el exilio de allá. de Aya de la Torre, pero a lo que voy es que la comunicación en términos de instantaneidad como es ahora nunca fue realmente un problema. Es decir, esta gente viajó, hubo varios encuentros en México, varios encuentros en Argentina, en Uruguay, donde la gente viajó de todas partes. De hecho, Ecuador fue de los que menos viajó y de los que menos se incorporó a esta primera red latinoamericana que se generó. Esto lo plantea un autor que se llama Hugo Biagini, que es un argentino muy interesante de cómo se generaron las redes de principios de siglo. Ahora, con respecto de Tlatelolco del 68, hay que mirar que México, justamente por esta lógica bastante espuria de la primera época de las federaciones que llega hasta el 68, muy cooptada por los partidos, no solo el PRI, o sea, también estamos aquí hablando del PAN, también estamos hablando de grupos de extrema derecha internos muy vinculados a la Iglesia Católica, y más bien México siempre fue a contracorriente. Fue contracorriente de lo que ocurría en el resto del continente. Entonces, lo de Tlatelolco fue más que un movimiento estudiantil, que lo fue sobre todo una exigencia a gritos por democratización de la sociedad. O sea, en ese momento Díaz Ordaz, que era el presidente, había pasado lo de Ocheterena, que era un bazucazo que lanzaron a la entrada de una preparatoria muy cerca del centro, y de a poco los estudiantes se iban organizando, digamos, y claro, la UNAM sí es un centro. Previamente a eso hubo dos movimientos en el 66, una cosa de los buses internos, digamos, porque la UNAM comparado, ahora ya no, pero en los 60 la UNAM estaba muy lejos del centro de la ciudad, entonces necesitabas buses para movilizarse. Entonces, Tlatelolco es un efecto a posteriori, digamos, es decir, hay toda una radicalización de los estudiantes, pero en una diferente forma, en una diferente lectura, más bien en paralelo de lo que venía pasando en el mismo Ecuador, en Guatemala, en Argentina, cuando la radicalización iba más hacia, digamos, hacia la insurrección y hacia la vía de la lucha armada. Ya lo que se estaba pidiendo, si bien es cierto, de fondo podía haber intenciones de esas, lo que se estaba pidiendo era más bien mayor democratización. Y muchos grupos al interior que se estaban también disputando las hegemonías, disputando las direcciones de lo que sería el CNH, el Consejo Nacional de Huelga. Y en esas décadas, ¿no es cierto? Post-Tlatelolco, los años 80, 70, 80, ¿cómo vos ubicas, digamos, esas nuevas formas de hacer política, esas instancias, digamos, que muta el movimiento estudiantil universitario? ¿Sobre qué
digamos, sobre las crisis, digamos, del socialismo real, sobre qué se asientan, digamos, ahí sus demandas, sus exigencias. Pones el caso de México, ¿no es cierto? Es muy claro, la democracia, pero los otros, ¿sobre qué se asientan? O eso repercute, tiene ecos. Porque claro, en México nunca hubo dictadura, digamos, dictadura formal, pero en América Latina los 80s eran las salidas de las dictaduras, ¿no? O sea, estaba saliendo la de Chile, estaba saliendo la de Argentina, nosotros salíamos también de una dictadura, ¿no? Muchos de los países latinoamericanos. ¿Qué implicaba entonces? ¿Cuáles eran, digamos, sí, las demandas del movimiento estudiantil universitario en los 80s, digamos, para irnos acercando a los 90s? O sea, siempre ha sido una visión o demandas bifrontes, ¿no? Es decir, siempre ha sido un pelear a dos bandas que tiene que ver con, por un lado, hacer las demandas hacia el interior de la universidad por mayor democratización al interior. Y cuando estallaban los conflictos, en una gran mayoría eran siempre casi por pretextos. Lo que había es que había una sociedad o una agrupación o más que nada una comunidad estudiantil muy fácil de movilizar, entonces cualquier pretexto era bueno. O sea, estamos hablando de los 60 aquí mismo en Quito en concreto, o sea, había grupos a favor de Vietnam, grupos a favor de la República Dominicana, grupos a favor de, bueno, de la lucha nicaragüense, grupos a favor de la lucha guatemalteca. Entonces había grupos o pretextos para organizarse por cualquier cosa y más bien, o sea, era cuando a veces estallaba una gran movilización, a veces era un pretexto que venía de cualquier lado y que no se sabía por dónde se encendía la chispa. Entonces, ese es el un lado, digamos, que eran las demandas internas por mayor democratización al interior de la universidad, libre ingreso, cogobierno, ¿no? Que son las demandas que vienen del 18. Y por otro lado, los enfrentamientos a la cuestión política, sea cual fuere, ¿no? O sea, habría que contextualizar, digamos, estamos hablando de Costa Rica, digamos, estamos hablando de los países más pacíficos, entre comillas, de América Latina, de Centroamérica, o estamos hablando de una gran convulsionada Nicaragua-Salvador, ¿no? Entonces, ahí en esas formas se van generando también los desgastes de la izquierda tradicional y va como poco a poco, y eso lo puedes ver solo a posteriori, solo lo puedes ver en el punto del ciclo largo, digamos, vas viendo cómo poco a poco se va dando una vuelta de página que deriva en unos 80, que es, los 80 ya no puedes hablar de sincronía. O sea, a partir de ahí ya no hay ciclos sincrónicos de conformación, configuración, repliegue del movimiento estudiantil, sino ya más bien a partir de los 80 hay una especie de atomizarse y dispararse para muchos lados y ya no había como, si se activan en Chile, se activan en Ecuador, digamos, aunque nunca fue así de manera tan mecánica, pero sí se podía decir que había los ciclos de auge, los 60 fueron un ciclo de auge para todos, ¿no? Pero claro, tenía que ver también con el sentido de época, es decir, a la vez que ellos configuraban el sentido de época, eran configurados por el sentido de época, es decir, había una relación dialéctica en lo que serían los imaginarios, ¿no?, que circundaban la época. En los 80 hay un gran inicio, digamos, de un bajón imperceptible al comienzo, ¿no? Es decir, desgaste del Estado, desgaste del modelo soviético, digamos, en términos de organización y partido, descreimiento, también hay una especie boicotear es una palabra demasiado dura, pero sí hay un intento de radicalización mayor en donde los jerarcas tradicionales de los PCs pasan a ser cuestionados por su inmovilidad. Entonces se pide, digamos, desde los viejos, esto es visto como inmadurez o izquierdismo infantil o yo qué sé, pero se pide una mayor radicalización por parte de los mismos partidos, lo cual lleva a las rupturas. Esto, en el caso de la URNG, digamos, que luego se configura la URNG, genera, digamos, mucho atomización por un lado, pero múltiples luchas de múltiples frentes que no solamente son estudiantiles, es decir, estoy aquí centrándome en lo estudiantil, pero el horizonte era llegar con el movimiento obrero, o lo que se podía entender como movimiento obrero, o como el movimiento campesino, es decir, a partir de los 60 hay una especie de intención de, que digamos, no lo veo de forma tan negativa ni positiva, de volver comparsa al movimiento estudiantil, es decir, siempre atrás o al lado de lo que serían los movimientos campesinos y obreros. Esto desde las jerarquías, digamos, de los distintos partidos políticos, entonces ellos ya dejan de ser actores principales en algunos casos.
¿no? Pero claro, en los 80 finales de los 70, inicios de los 80, en el caso ecuatoriano tienes el regreso a la democracia, digamos. Este regreso a la democracia, a su vez, se configura con una reorganización de los partidos políticos hecha en la constituyente del 77-78 y que también lleva a que haya una nueva participación partidaria en términos de la política grande, un desgaste de los partidos más tradicionales de izquierda, pero por otro lado tienes un emerger también del movimiento obrero, las huelgas nacionales de los 80. El 82 y el 83. Exactamente, son hitos, ¿no? Pero en los 70 también hubo dos huelgas muy grandes. No, el desembocado de lo de Astra mismo es exacto. Y la Guerra de los Cuatro Reales, que es un hito, más que universitario, es un hito estudiantil secundario aquí en Quito, ¿no? La FESE. Dura prácticamente 2 semanas, la ciudad se la toma de norte a sur, y hay toda una especie de periodo de preinsurgencia o de casi insurgencia que uno podía ver en los barrios periféricos de la ciudad, pero en el mismo centro también. A la final se perdió, los Cuatro Reales se alzaron, pero generó una expectativa gigantesca, digamos, en términos de organización. El pero es que se lo veía como el auge cuando en realidad era el inicio del declive. ¿No? O sea, porque los partidos formales estaban pensando en el regreso a la democracia. Estaban pensando en ver cómo se aligaban o coaligaban con el binomio Roldós-Hurtado. Eso, digamos, no solamente pasa en Ecuador, sino que también el regreso a la democracia en Argentina genera, en cambio, un gran reflujo, perdón, la palabra está mal, un gran flujo de movilización estudiantil reclamando esa mitad de los 70 perdida. ¿Sí? Con Alfonsín hay todo una suerte de movilización exigiendo una mayor democracia, que a su vez permite la rearticulación de grupos como la Franja Morada, que controlaron y controlan. Bueno, ahora controla derecho ahorita actualmente en Argentina. Pero en general han controlado la FUA, ¿no? Que, digamos, como dicen allá mismo, es un sello de goma, pero eso no quita que no tengan mucha incidencia en buena parte de las organizaciones estudiantiles argentinas, lo cual, a diferencia del Ecuador, tiene, bueno, el tamaño de Argentina, pero tiene federaciones de Jujuy a Neuquén, ¿no? Y que de alguna manera se mueven al compás de las FUA, se mueven al compás de lo que ocurre también en Buenos Aires, pero con unos satélites que no son necesariamente secundarios con respecto a Buenos Aires, como serían Rosario, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, que tienen su propia movilización y su propia organización. Pero uno puede mirar en los 60, finales de los 60, el Rosoriazo, el Cordobazo, el Mendozazo, el Tucumanazo, que son periodos casi de insurgencia donde, digamos, eso llevó en buena medida a que se genere, digamos, la represión. Total. O sea, el Cordobazo está ahí presente el PRT, claro, ¿no? Está ahí, digamos, Santucho, ¿no? De hecho, Santucho. Me parece que cae ahí la primera vez Santucho y la cúpula del PRT. Y toda la gente del norte en torno a las sembríos de azúcar. No, además sí es un periodo casi, es decir, ya hay gente ahí casi con ejército irregular, pero está ahí, ¿no? Sí. Con todo el proceso. Y la radicalización hacia la izquierda del peronismo. Sí. Eso previamente no con montoneros y toda la claro, gente. Exacto, sí. O sea, el 75 ya hay algo con ese intento guerrillero en Tucumán, ¿no? Sí. Pero en democracia todavía ya hay. Carlos, digamos en tu investigación sobre el movimiento estudiantil universitario, detalles como un año recorriendo 14, 15 países, ¿no es cierto? 5 años mínimo de todo el trabajo, archivos, lecturas, entrevistas y todo. Es un corpus bastante grande, ¿no? Son 15 países y los 15 países con su propia dinámica, digamos, ¿no es cierto? Particularidad. Sí, acá poco se conoce, por ejemplo, de Panamá. Yo te digo esto para un poco, en este momento, como conversar sobre el movimiento estudiantil universitario ecuatoriano, pero, por ejemplo, es muy lejano para nosotros Panamá. ¿Cómo es el movimiento estudiantil universitario ahí, por ejemplo? Panamá, República Dominicana, por ejemplo, ¿no? ¿Qué particularidades tiene? Para nosotros es referente el argentino, el mexicano, Chile, está Perú, Colombia, ¿no? Pero bueno, hay países, digamos, muy particulares que se conocen muy poco, por lo menos en la historiografía y en la bibliografía sociológica y de movimientos sociales universitarios, movimientos estudiantiles universitarios en el país. Te pido así como
¿Cómo por pensar Panamá? ¿Cómo piensa esto Panamá, por ejemplo, ¿no? Bueno, en Panamá hay todo primero, la existencia de ellos como país es inicios del siglo XX, con la separación de Colombia, con la Guerra de los Mil Días. Luego de eso viene, ellos como universidad en realidad es parte de un colegio que se amplía, que es un colegio nacional, y que se va ampliando hacia lo que después sería la Universidad de Panamá, que se funda recién en los años 20, 30, y toda su lucha se articula en torno al intento, a la intención de salida de los gringos del Canal de Panamá. Es decir, desde que se configuran como universidad y como movimiento estudiantil, hay una larga lucha que tiene que ver con el intento, la salida de los estadounidenses, de los gringos del Canal de Panamá. Entonces tienes eventos, acontecimientos como la siembra de banderas que se dan en los años 60, que es todo un acontecimiento acontecimientos muy interesantes que son formas de lucha concretas panameñas, es decir, cuando se oponen a algo, sacan sus banderas panameñas y las siembran en los territorios gringos, ¿no? En forma de oposición. Es decir, y tiene ciertos líderes como Floyd Britton, digamos, que son personas que vienen migrantes, son migrantes pero de los Estados Unidos, que son uno de los varios héroes o de los varios mártires que tuvo la lucha o que ha tenido la lucha estudiantil panameña, vinculados también a las distintas guerrillas o intentos de guerrillas que ellos quisieron hacer. Ahora, República Dominicana, pues lo que los configura es mucho el trujillismo, mejor dicho, el antitrujillismo, ¿no? En un contexto de represión extrema, muy parecido al somocista nicaragüense, y posteriormente, pues lo que va de a poco generando las articulaciones entre ellos sería la lucha de Bosch, sí, Juan Bosch. Juan Bosch, y luego viene la lucha de las hermanas Mirabal, o sea, entonces, pero que están vinculadas siempre todos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿no? Que ellos tienen, claro, formas de organizarse que tienen bastante que ver con las formas centroamericanas en realidad, o sea, como Centroamérica en parte mirando al Caribe, digamos, pero que también tienen que ver con, yo que sé, tienen las asociaciones por provincia dentro de lo que sería la República Dominicana y tienes dentro de eso, dentro del campus, las distintas provincias representadas como asociaciones estudiantiles, ¿no? Pero que también en su momento tuvieron fuerte radicalización en contra del trujillismo y luego en contra del balaguerismo. Es interesante, ¿no? Porque son experiencias que acá poco se discuten, se conocen. Y bueno, entremos un poco en una cuestión como muy particular, ¿no? ¿Cómo vos ubicas del movimiento estudiantil universitario ecuatoriano, especialmente post-revolución cubana, ¿no? ¿Cómo ubicas vos, digamos, qué horizontes, qué puntos de fuga y qué límites, digamos, construye el movimiento estudiantil universitario aquí en el Ecuador? Bueno, o sea... Y te digo post-revolución cubana porque es para delimitar un poco, porque podríamos hablar desde el mismo acontecer de la fundación de la FEGUE y todo eso, ¿no? O sea, como en casi todo país, en un primer momento lo que hay es una disputa palmo a palmo con ciertos sectores también de derecha que están acá, de la socialdemocracia o de la democracia cristiana, a lo largo de los 50, 60, y poco a poco una mayor radicalización hacia la izquierda, escisiones del PCE, escisiones del PSRE, perdón, del PCE y la fundación del PSRE, fundación del PSMLE y una mayor intención de activación hacia la lucha armada. Tienes como los primeros intentos, guerrilla del Toachi, ¿no? Donde... Jaime Galarza, que está todo eso. Exacto. Y bueno, con un eje que de a poco va girando hacia Quito, pero que en un primer momento podríamos hablar más de una preponderancia guayaquileña en términos de activismo, ¿no? O sea, que es los 40, los 50, pero que poco a poco ese eje va girando hacia Quito porque también se mira de cara a hacerle frente al Estado, ¿no? Un crecimiento relativo y una masificación relativa de la Universidad Central, en este caso en concretamente, a partir de los intentos de reforma universitaria propuestos por Pérez Guerrero primero y luego por, digamos, Manuel Agustín Aguirre, pero que fue un rectorado muy corto. ¿No? O sea, que, digamos, quedaron los postulados, pero no es que se llevaron realmente a cabo. Lo que hubo fue más bien una especie de intentos, sí, pero sin generar la contraparte académica que siempre fue necesario. Ahora digo,
Hubo los ejemplos de arquitectura que fueron interesantes, que hubo además correlatos similares en todo el continente, de horizontalidad estudiantil hacia adentro, la dirección de cogobierno más en términos casi de 1-1, pero poco a poco, digamos, eso fue derivando también una mayor preponderancia del movimiento obrero, o la intención de este movimiento obrero, y una, ¿qué será?, atomización de muchos grupos de izquierda y una radicalización de varios grupos de izquierda en distintos espacios, no solamente la Universidad Central, tendrías como la Universidad Politécnica, tendrías los colegios nacionales, los colegios normales, el Mejía, el Montalvo, el Montúfar, los colegios el Hipatia Cárdenas, ¿no? Donde tenían también, digamos, había toda una estructura que se vinculaba de FESE y se relacionaba con la FEWE, ¿no? Había una estructura que de alguna manera intentaba ser orgánica, lo era, con distintas expresiones que de a poco fueron, en algunos casos más, en otros menos, monopolizados por distintos grupos políticos dependiendo del colegio, dependiendo del espacio universitario. Ahora, eso, hacia finales de los finales de los 70, digamos, se fue expresando en una especie de correlato de olvido presupuestario. O sea, olvido, entre comillas, ¿no? De abandono presupuestario, de asfixia presupuestaria por parte de los distintos gobiernos de turno, es decir, las dictaduras, luego el triunvirato, luego la primera democracia, Osvaldo Hurtado, y luego ya el arrinconamiento frontal de Febres Cordero. Borja, Sixto. Con Borja hubo más bien una pacificación en términos de persecución, pero el abandono presupuestario seguía siendo el mismo. Entonces, en ese momento ya hay una universidad desgastada en términos de infraestructura, una universidad bastante derruida, o sea, ya en términos físicos, donde no había, digamos, uno se acostumbró a ver eso porque no veías otra cosa. Es decir, te acostumbraste a ver un mal baño dentro de la universidad porque eso fue lo que conociste siempre. Entonces no tenías el referente de qué es lo bueno. Y además había como un imaginario bastante, yo diría, ideologizado alrededor de lo público también, ¿no? Es decir, universidad pública era casi decir una universidad desfalcada, una universidad pobre, una universidad carente de producción de conocimientos. Chola, exacto, ¿no es cierto? Además, pensado también en términos identitarios de racismos. Pero yo digo ahí, Carlos, un poco, eso es una manera de ver, ¿no es cierto? Muy clara. Es decir, el olvido presupuestario construye toda una serie de cosas. Pero también las formas al interior, estas disputas que, lejos de ser disputas académicas, se transformaron casi en disputas no solo políticas, sino de vendetas, además muy fuertes, entre, por así decirlo, entre los centros que dirigían la política de la izquierda, que era Pekín y Moscú, más o menos, ¿no es cierto? Es decir, ¿vos cómo ves ese correlato entre esas tensiones, digamos, partidistas frente, digamos, a esta, o de algún modo generando principios, si vos quieres, de complicidad con el gobierno central, alrededor un poco de ponerle contra la pared a la universidad pública y el movimiento estudiantil universitario, digamos? ¿Vos podrías ver ahí un relato? ¿Podría darse ahí, digamos, como una forma también de pensar, así como bicéfalamente, ¿no? Por un lado hacia adentro de la universidad y por otro lado hacia afuera en términos de presupuesto, lo que vos estás diciendo? O sea, claro, hubo un resistir. Yo no diría que fue tan maquiavélico el asunto, es decir, no dejo de pensar académicamente en la universidad justamente o solamente para darle pábulo a la visión. Ojo, que esto es una lectura continental, por no decir global, que es el abandono de lo público. Es decir, no es una cosa que se subsume o que es exclusiva del Ecuador. O sea, tienes a un Bolivia, tienes a un... Claro, es el momento tienes a un Perú. De la arremetida neoliberal, o sea, es parte Entonces, de... todo va en un combo que es el desgaste discursivo de lo público, el desgaste discursivo de lo sindical, de lo partidario de izquierda, y donde se genera una arremetida muy fuerte que inicia en el 73 con Pinochet, pero que se consolida con el dúo Reagan-Thatcher, ¿no? Uno puede ver las películas de la época, sobre todo británicas, Full Monty y todas esas películas, donde hay todo este abandono del obrero, toda esta precarización, la flexibilización laboral, que eso a su vez en el caso ecuatoriano se expresa en decir, bueno, satanicemos lo público, y por otro lado, al interior hay un atrincheramiento de ciertos sectores políticos, pero vinculados también a un alejamiento de quienes no son ellos.
Es decir, hay un atrincheramiento doble, o sea, un atrincheramiento frente al Estado y un atrincheramiento frente a los otros grupos políticos que no eran ellos. Entonces, ahí en concreto lo que se da de fondo es una subsunción de lo político a lo académico, al revés, una subsunción de lo académico a lo político y un olvido concreto del proyecto académico. Por malo, escuálido que este sea, hay un perdernos en las tinieblas de lo académico, o sea, de la inexistencia de lo académico. Tan es así que, digamos, nuestra presencia académica en términos de central, en términos de producción bibliográfica, se desplazó a partir de los 80, o sea, a partir de fundaciones. Fundaciones, la Flaxo, la misma Católica en primera instancia, o sea, buena parte de la intelectualidad se traspasó para allá, y la clase media, que hasta este momento había estudiado en la central, se fue pasando a las universidades, sobre todo a la Católica y posteriormente algunas a la San Francisco y otros afuera. Entonces aquí sí hay una especie de vaciamiento de intelectualidad. El progresismo se va hacia las fundaciones, se va hacia las Flaxos cuando están un poco más grandes, pero hay un vaciamiento de la intelectualidad local y también un arrinconamiento de la intelectualidad que quedaba. Pero esto ¿cómo se traduce? Hacer la universidad el espacio que debe producir academia y por otro lado enseñar a estudiantes. Hay un olvido de esas dos cosas, hay un olvido de lo estudiantil hacia lo estudiantil y hay un olvido de la producción concreta académica, es decir, lo investigativo y lo formativo quedaron casi de lado, pero no solamente es culpa de, hay un olvido intencional presupuestario, es decir, como todo, o sea, las culpas son a medias, las culpas siempre hay que repartirlas, ¿no? Pero sí, o sea, quiero decir, si quiero comparar con Colombia, que en este momento están pasando por una crisis presupuestaria brutal, o como Argentina, que nunca sale de su crisis presupuestaria brutal, también puedes ver cómo existieron y existen ciertos actos casi hasta heroicos de militancia intelectual, de gente que no deja de producir, así sea en las condiciones más paupérrimas. No sé si conociste el Instituto Gino Germani. Sí. Una cosa que es casi ¿no? Un galpón. Es un galpón, pero que produce, creo que más que toda la universidad central, junta. Totalmente. ¿No? Pero bueno, también ahí vos puedes ver que hay una tradición política incluso. Es que ahí voy con el referente de clase. No, o sea, aquí se rompe el referente de clase y lo que generas es el referente, o sea, se sube el referente étnico, o sea, a partir de los 90, en el cual ya la tradición estudiantil no cabe. ¿Por qué? Porque el referente de clase es roto, entonces no hay para dónde mirar porque el estudiante universitario históricamente se ha mirado en términos de clase social. Entonces, al no reconstituirse ese horizonte o ese referente, vivimos una especie de bajón que dura ya casi 40 años. Y es lo que te iba a preguntar, claro, vos tienes como estos puntos así como muy sensibles, ¿no? Por un lado, el atrincheramiento hacia adentro, ¿no? La arremetida alrededor de ese olvido que llamas vos, ¿no es cierto? Ese olvido presupuestario, la fuga, si se quiere, de los intelectuales de la central hacia las fundaciones, ¿no? O sea, es impresionante, casi todos los intelectuales de la central fugaron hacia las fundaciones, Yildiz, una serie de cosas, la Católica, la Flaxo, la Andina posteriormente. Pero yo quisiera preguntar, bueno, ¿y las respuestas del movimiento estudiantil universitario en esos momentos, cuáles fueron? ¿Qué respuestas tuvieron o qué posibilidades, digamos, un poco de interpelar hasta a esas situaciones tenía el movimiento estudiantil universitario? Hubo bastantes, cada vez iban más en descenso, es decir, no es que dejó de haber movilización estudiantil por el presupuesto, casi fue anual, permanente, pero cada vez con menos adhesión del grueso del estudiantado y una generación cada vez mayor de quemeimportismo. Es decir, lo que aglutina a lo propiamente estudiantil deja de ser considerado como lo importante, es decir, en este caso el presupuesto y las marchas anuales por el presupuesto y los intentos de neoliberalización de la universidad, que al final se quedan en veremos, o sea, no se privatiza, pero tampoco se logra más. Entonces, la universidad se queda en un limbo simbólico, mental, que no deja de tener respuesta. O sea, digo, hay movimiento, hay organización a lo largo de los 70, a lo largo de los 80, no deja de haber movilizaciones, pero cada vez hay un repliegue mayor del estudiante no organizado. Y una desarticulación de los estudiantes que a su vez tenían también el desgaste de sus propias agrupaciones. Y ahí quería preguntarte, Carlos, un poco si puedes vos dilucidar. Bueno, pasan los 80s, los 90s, es esa gran diáspora, ¿no? De los movimientos sociales tradicionales, digamos, claro. Obrero, campesino, estudiantil. El movimiento indígena copa o de algún modo centrífuga todas las posibilidades que quedan truncadas en trance o desencantadas.
¿Cómo vos ves, digamos, posteriormente a los 90, ¿no? Ya digamos la década del 2000, 2010 o hasta ahora, las respuestas del movimiento estudiantil universitario, entendiendo también que vos decías, hay casi que una especie de repliegue, en este caso de las formas organizativas, hacia un tipo de estudiante meritocrático, digamos, ¿no? Eso es después. Sí, pero no, o sea, hablando específicamente contemporáneo, pero vos ves, digamos, en esa transición, la primera, después de la debacle brutal que tenemos en 1999-2000, ¿cómo vos ves, digamos, esa transición a el movimiento estudiantil universitario, yo no sé si decirlo ecuatoriano a secas, o especialmente, digamos, en la universidad pública, la más grande que es la Universidad Central? ¿No? Porque, digamos, vos fuiste parte de eso, ¿no? O sea, vives de esa transición, digamos, ¿no? ¿Cómo vos ubicas? O sea, digo, los 90 son este gran quiebre que da el movimiento indígena. El mismo movimiento indígena no tiene su referente, no asa no ata, digamos, no se liga con la universidad, en parte porque no hay con quién, o sea, no es que no hay con quién, no los ven como interlocutores o como aliados posibles, no es que no hay con quién. Pero ya poco a poco el estudiante se fue fragmentando, o sea, no deja de haber una FEWE, pero lo que pasaba en las facultades eran colectivos pequeños, intentos de grupos de lectura, eso, colectivos chiquitos que están, que se asoman, que se desasoman, que se configuran, que se desconfiguran, y que poco a poco, en la medida de lo posible, los más politizados intentan ligarse de alguna forma al movimiento indígena, pero que no se logra mirar ya. La universidad no era un lugar hacia donde mirar, no era un lugar hacia donde organizarse. No era atractiva. Digamos. No era atractiva, y la gente, si bien es cierto, se conocía en la universidad, se juntaba afuera, hacia otras cosas. Colectivos contraculturales, colectivos de música, colectivos barriales, pero, digamos, en ese repliegue de la universidad, es decir, con esa pérdida de importancia organizativa, digamos, de la universidad, a su vez no deja de haber estos colectivos que, por pequeños que sean, no dejan de activar, que eso dura hasta hoy, sin embargo con un correlato no correspondido en términos de FEWE, y que a la vez también hay una, ¿qué será?, desinterés paulatino, que sí, en primera instancia, no va a ser la meritocracia lo que los aglutina, es más bien como yo diría el que me importismo, yo me salvo para donde pueda, y luego del 2007, 2008, hay una viraje hacia la meritocracia y a la construcción individual del estudiantil en términos de mejor estudiante. ¿Y vos crees que eso es una cuestión de crisis o de construcción de un quiebre, digamos, en la propia subjetividad política, ideológica, académica del estudiante, digamos, posterior al 2007-2008, donde la universidad también... hay varios sentidos de la universidad, ¿no? Más ligadas a pensamientos más republicanos, digamos, planteados en las heteronomías, ya no tanto en la autonomía, sino heteronomías. ¿Vos podrías ubicar, digamos, que esto es como un quiebre también organizado? Si en un momento hubo un olvido por parte del Estado, ¿crees que también acá hubo un proceso también de ruptura, de crisis y de quiebre al movimiento estudiantil universitario, a secas, digamos así? O sea, sí, ¿no? O sea, hay un flujo que se da, digamos, en los 2006, 2007, o sea, 2010, 2011, que hay un cierto crecimiento de algunas organizaciones, pero que no pasa mucho más allá del 2013 o 2014. Hay un cambio también paradigmático en términos de cómo se concibe la universidad acá, sobre todo a partir de las ciertas reformas, donde se genera más un espacio de la universidad como un lugar de construcción de academia, que es lo que tiene que ser, pero muy aséptico. O sea, la academia es lo que debe articular a la universidad, pero esa no debe estar, digamos, por fuera de la política, no en un sentido partidario, sino en un sentido de impugnación al orden establecido. Es decir, cómo el estudiante ya deja de pensarse como alguien que impugna al poder, sea cual esté fuera. Es decir, el estudiante pasa a ser, no sé si del establishment, no me atrevería tanto, pero sí diría que pasa a dejar de cuestionar su razón de ser. Y, o sea, ojo, hay que pensarlo en términos históricos. Si bien esto es un momento de inflexión y repliegue que dura ya bastante tiempo, no quiere decir que esto no va a volver a tener un despunte en cualquier momento. Es decir, los movimientos estudiantiles vienen de donde nadie lo espera. Lo que acaba de pasar en México luego de los porros hace un par de meses,
La gente no decía para dónde iba, eran casi 5 años de no moverse mucho. Bueno, había habido, no. Hubo lo de Ayotzinapa, pero en cualquier momento se volvieron a aprender. Claro, la forma organizativa mexicana es muy así, es muy de candela. ¿Y acá cómo le ves? O sea, ¿vos cómo ves, digamos, este nuevo estudiante, ya, que de algún modo, si bien puede estar individualizado, de algún modo esta nueva construcción del estudiante hace que se junte, que genere también movimiento, ¿no? O sea, como producto de esas reformas de, por ejemplo, la LOCEP, ¿ya? O la LOES, porque a nosotros nos afecta a las dos, sí. en tanto servidores públicos, pero también en tanto ley de educación, ley orgánica de educación superior. ¿Cómo vos ves, digamos, un estudiante en ese mar, en ese contexto, o un movimiento estudiantil en ese contexto? Es decir, los estudiantes vienen y van, digamos, son muy rotativos, pero creo que de a poco va quedando un acumulado chiquito de descontento. Ese descontento, espero, es probable que no, va a ir creciendo en esa lógica de ir cuestionando al estudiante meramente meritocrático. Pero ojo, aquí hay un tema que, o sea, en el Ecuador nunca se construyó la idea del estudiante meritocrático, del universitario meritocrático. Entonces esto para nosotros es relativamente nuevo. Cosas que en Argentina, en México llevan 40, 50 años. Entonces acá tenemos 15 años de la idea del estudiante meritocrático y aún así faltan un montón de cosas, ¿no? O sea, que se pueden hacer. Yo creo que eso va a ir generando un descontento, no sé si acumulativo, eso no se puede llamar, porque pasa 4 años y ya cambia toda la generación, pero sí creo que de a poco va quedando un remanente que habría que ver para dónde va. Yo no me atrevo a decir cómo o qué va a pasar. Lo que sí creo es que si se quiere generar una nueva organización estudiantil en términos federativos o no, se tiene que reorganizar la FEUE, ¿no? En términos de cómo se lo hace la FECHA en Chile o cómo lo hace la FUBA o la FUE en Argentina, es decir, con distintos grupos políticos o distintos grupos organizados en todas las instancias de gobierno al interior del gobierno estudiantil. Si no se hace eso, y si más bien lo que se hizo fue ampliar a 2 años la representación de la FEUE, creo que, digamos, en vez de aligerar el peso, se le está dando más peso a una institución que desde hace bastante tiempo solo es legal y no legítima. Entonces, en ese sentido, digamos, sin sonar a predicción, digamos, ¿no? Es desencantada, digamos, en este momento la salida o la puesta de un nuevo movimiento estudiantil en el Ecuador. No lo es, porque, digamos, sí creo que ha habido toda una especie de emerger de los colectivos femeninos, de los colectivos de mujeres, en emerger en contra de los temas del acoso, y que no es, digamos, hay un momento fuerte de ebullición que atraviesa absolutamente todo el continente, que tiene que ver con las irrupciones en contra del patriarcado anquilosado, del patriarcado hegemónico, y que de alguna manera sí han generado ciertas inconformidades que sí han logrado aglutinar en distintos grupos. Entonces, es decir, hay varias corrientes, digamos, que han permitido o que se han ido de a poco juntando con esas nuevas, o no me gusta la palabra nuevas, pero con esas politicidades irruptoras, con esas politicidades que han cambiado el eje de lo estudiantil en general a lo estudiantil en términos femeninos. Entonces, por ahí yo creo que hay algunas posibilidades de generar nuevos colectivos, nuevos movimientos estudiantiles, pero que a su vez, qué sé yo, tienen que integrar al conglomerado total, es decir, no solamente los movimientos de mujeres estudiantiles, pero sí creo que son un gran motor que probablemente permita una nueva emergencia de politicidad necesaria, absolutamente necesaria. O sea, Argentina, Chile, México, Colombia, estamos viendo cosas ahí que tienen que ver mucho con las marchas en contra del acoso, ¿no? Pero que a su vez tienen que ver que lo que está pasando aquí, débil, pero no deja de ser interesante, las marchas por el presupuesto. O sea, este último mes ha habido marchas interesantes en términos y un run al interior de las facultades en torno al tema del presupuesto del año 2019. Yo creo que esos descontentos logran generar alguna base que no es que la puedes acumular y ya, porque la gente va rotando, pero tienes que ir construyendo sobre la marcha. Si no se logra, no se logra, será en otro momento, pero digamos, ahí es donde hay el germen de la politicidad. Es como bastante interesante. Carlos,
te agradecemos como más este diálogo que queda como también con muchas incertidumbres acerca, digamos, del momento, ¿no? De la situación. En ese sentido, agradecemos igual a la institución por esta entrega y bueno, pues nos vemos en otro momento. Chao. No empuje, señora, bajo en la próxima, que ni usted es marquesa ni yo un miserable. Mi generación suele ser más amable, más criticable, pero no escuchamos a nadie. Cuando nos falta cariño es como si nos falta el aire. Pedimos perdón, damos las gracias, salimos de apuros con algo más que acrobacias. Tenemos caricias y avaricias, noticias que cuentan desgracias, drogas con receta de venta en farmacias. Somos como científicos o exploradores, siempre buscando lo que nos pertenece. Una generación exige lo que se merece, ya sea con razón o de corazón, jodemos cuando apetece. Solo hago mi trabajo y hay políticos que hablan como si les debieras algo. Eso nos jode un fajo. Aprendimos a sacar de donde no hay. Lo que buscas te lo pongo ahí. Javi dijo lo pasamos guay. Otras veces perdemos la ilusión por todo, pero de todo se cura. Sabemos que la amargura existe y pasa factura, la que nos haga perder los estribos.